Pues muchas gracias a todos por comparecer, como en tiempos de pandemia, todos en el Zoom y todos en casa o en el sitio de trabajo o en un lugar bueno, que va desde Sevilla, donde está Gaspar Llanes. Muy buena, Gaspar. Muy buenas tardes, Pepe. En Encantado de estar Arco de la, aquí. en Arco de la Frontera está Isidoro Gambín. Isidoro, hola. Muy buenas tardes, Pepe, y a todos los Daniel, compañeros. Daniel está en Cádiz, capital, ¿me equivoco o Hola, no? ¿qué hay? ¿Qué tal? Cádiz, capital. Así En es. los Pedroches, aguantando la intemerata y que no se mueran las vacas, por cierto, está Miguel Aparicio, que es presidente de una plataforma, es funcionario de medio ambiente, es una persona que conoce muy bien el entorno natural y que lleva la plataforma Unidos por el agua que estáis esperando, ¿no? Que igual cae del cielo, ¿no? Según parece, según el subdelegado del gobierno, ¿no? Seguimos esperando, ¿no? No sé de dónde, pero seguimos Está esperando. Bueno, Francisco Casero, que forma parte de mi hemeroteca y de mi corazón, de tantas movilizaciones y causas nobles, ganadas y perdidas, y que sigue al pie del cañón, en el que Parque Menoliza. Está Luis, que no me ha helado el corazón, Luis Baviano, pero cuando he leído quién es, a quién representa y lo que contáis en el análisis pueblo por pueblo, zona por zona, pues me he quedado estupefacto porque se me han caído algunos esquemas y otros me han generado mucha preocupación. Está Eva Suárez, periodista, y bueno, que nos va a contar un poco el pulso político, cómo está, aunque creo que está bajo Encantada. mínimos. Y Encantada por de fin, compartir de nuevo programa y audiencia con todos vosotros, Pepe. el Encantada. próximo, si Dios quiere, lo vamos a hacer en directo, porque ha habido mucha gente que en el Valle de los Pedroches, por ejemplo, pues nos han hecho llegar peticiones para que querían verlo en directo, pero lo vamos a poner a las 10:30. Y colaborador nuestro, entusiasta, está para todo lo que haga falta, politólogo y licenciado en Ciencias Políticas, está José Carlos Ramos, que está en Jerez de la Frontera. encantado de Así estar con que vosotros. Así que la persona que ha hecho stop está entre Málaga y Sevilla, se ha parado en Estepa, ya también en la campaña de los polvorones, porque yo creo que se te pueden atragantar con lo que he leído. De verdad, ¿podrías hacernos un resumen que no nos estremezca mucho con lo que contáis en vuestro documento? Porque yo lo he leído y ha habido cosas que me han llamado muchísimo la atención, desde los episodios de radioactividad natural en algunos pozos en barrios del extrarradio de Almería, a que hay un despilfarro absoluto y manifiesto en muchos municipios de las provincias costeras, donde se pierde más del 50% del agua en la red de suministro. Pero no te voy a pisar más la historia, Luis. Explícanos primero a quién representas y qué representas y, sobre todo, por qué ese informe tan contundente. Bueno, representamos a un sector público de gestión de agua de abastecimiento y saneamiento en general, 70 operadores públicos de todo el Estado español, desde ciudades intermedias como Medina Sidonia a el área metropolitana de Sevilla, que son 1 millón de habitantes a través de Masesa, ¿no? Y luego desde la ciudad de Palma en Mallorca o Vitoria en Álava. Es decir, tenemos un amplio asociado que lucha por un modelo de gestión público que yo creo que es el natural cuando se trata de un monopolio natural, aunque suene redundante, y un derecho humano que es el agua, ¿no? En cuanto al informe, ¿por qué lo hicimos? Bueno, lo hacemos recurrentemente. Pensamos que el seguimiento a un año hidrológico que ya se estimaba bastante complejo en 2 zonas del país, uno Cataluña en cuencas internas, donde llevan 4 años de sequía, y otro en Andalucía, donde en algunas zonas tienen 6 años, ¿no?, de sequía. Es decir, una situación ya en términos de pluviosidad, de menores lluvias, bastante preocupante. Estamos posiblemente en la sequía más larga en el tiempo que conocemos, de registros históricos que se llama, muy comparable con la sequía que vivimos de los años 90. Acordaros que vivimos una sequía tremenda, pero con más larga en el tiempo, pero con menos intensidad en el propio año hidrológico. Es decir, acordaros que en los 90
es que no se producían lluvias, eran secos. En este, como habéis visto en el informe, pues siempre hay episodios de lluvia. De hecho, hemos vivido en gran parte del territorio la semana pasada episodios de lluvia, lluvias que indudablemente no alivian la situación, pero no solucionan el problema, ¿no? Seguimos en esta situación de crisis de agua. Lo has enfocado muy bien. Estamos ante una situación de crisis de agua con algunos municipios que ya llevan 9 meses de cortes de suministro, por ejemplo, la zona del Compañero, de Los Pedroches, Guadiaro, es decir, una situación en la que los ciudadanos llevan 9 meses abastecidos por cisternas, por un problema fundamentalmente no solo de cantidad, sino también de calidad, donde todas las provincias de la ciudad de Andalucía tienen algún episodio de corte de suministro, salvo la provincia de Jaén, que en estos momentos es la única que, gracias, también lo tenemos que decir, al trabajo que ha llevado a cabo la Diputación y a las lluvias del año, más o menos han sostenido la situación. Lo han pasado muy mal en verano muchos de sus pequeñas poblaciones, pero en estos momentos. ¿Cuál es la situación más preocupante? Quitando casos esporádicos en el Guadalquivir, como el que hemos hablado, estamos muy preocupados precisamente por la Costa del Sol y Exarquía, donde posiblemente los cortes de suministro se endurezcan a finales de marzo, si la situación de precipitaciones no se acelera. Tanto es así que el puerto de Málaga, la empresa pública de Málaga, ya está preparando las obras para poder acoger suministro de barcos, que no deja de ser una situación alarmante, en esos términos hay que plantearlo. Estamos muy preocupados por Campo de Gibraltar, que ya sabéis que lleva una semana con cortes de suministro en la noche, y por supuesto estamos muy preocupados por una zona muy regulada donde prácticamente creíamos que rara vez iba a haber un problema, que es el tema del suministro de aguas del Consorcio Provincial de Aguas de Cádiz, ¿no? Que ya sabéis que abastece una parte sustancial de pueblos de interior de la provincia y a toda su costa. Pues no, yo creo que el informe está publicado en la página del Panorama, panoramaonline.org, pero creo que tiene algún elemento de conclusión más que inquietante, ¿verdad? Las pérdidas. Sí, bueno, indudablemente ¿qué EOPAS pide, ¿no? ¿Qué pedimos los operadores públicos? Hombre, lo primero que pidamos es que el agua sea una prioridad, esté en el debate público con serenidad, que se cuente con expertos y que las administraciones de alguna manera tengan la capacidad de tener luces largas y no conviertan el agua en un conflicto, en una lucha política. Eso es lo primero que hay que pedir. Eso es lo primero. Se sienta en este foro virtual, Gaspar Llanes, sacar del debate y del fango, nunca mejor dicho lo del fango, por lo que queda en los pantanos, el tema del agua, ¿eso va a ser complicado o será fácil? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que lo primero que la economía del agua es fundamental, ¿no? Porque prácticamente afecta a todas las actividades económicas y humanas, ¿no? Por tanto, es un recurso como puede ser la electricidad, ¿no? Que es un recurso esencial, ¿no? Y que debe de estar garantizado su abastecimiento, ¿no? Pero también es cierto de que venimos de una cultura de despilfarro de agua, ¿sí? De donde había episodios de sequía ya tiempos atrás, ¿no? Que se creían superados, pero que la realidad es otra, como estamos viendo, y es una realidad donde ha venido afectada por lo que es el cambio climático, ¿no? Y el cambio climático está acentuando el problema del agua en nuestra comunidad
y de hecho en el futuro pues veremos situaciones que incluso pueden llegar a ser peores si no se actúa decididamente, ¿no? Yo creo que debemos de ser conscientes de este cambio climático y lo que a mí, lo que yo no puedo llegar a comprender es cómo un gobierno como el andaluz pues hace actuaciones que son incongruentes, ¿no? Porque en medio de una sequía en el año 2022, que fue un año muy malo en materia económica, ¿no? Afectó muchísimo, por ejemplo, a la agricultura, que descendió el valor añadido un 25%, como en ese mismo año presenta un presupuesto donde, por ejemplo, elimina el canon del agua, cuando el canon del agua en una época de sequía tiene dos cuestiones que son relevantes, ¿no? Una, pues al ser un precio en el agua, si se mantiene, pues si se quita, quiero decir, si se quita ese canon, pues aumenta la demanda, ¿no? En un momento de sequía no es un poco absurdo hacer eso, ¿no? Y por otra, que es la más relevante, es una de las tasas que tenemos en esta comunidad para hacer frente a obras hidráulicas de medio y de largo plazo, ¿no? Que siempre es muy relevante en la financiación. Pero por otra, se ha negado a hacer la declaración de emergencia climática de nuestra comunidad. ¿Eso qué Claro, significa? ¿Qué significa exactamente? bueno, eso significa que Europa tiene la declaración de emergencia climática y ecológica, España también la tiene, y Andalucía, sin embargo, Sevilla, recuerdo que fue una de las primeras medidas que tomó Juan Espada en el ayuntamiento, pero ahora la comunidad autónoma, pues como está pues de alguna manera coaligada con un partido como Vox que niega el cambio climático, pues no se atreve a hacer esa declaración. Pues, ¿eso qué significa? Pues significa que la prioridad política, una de las prioridades políticas es hacer frente al cambio climático, ¿no? Y el tema del agua es una de las materias más relevantes porque, en definitiva, afecta a las actividades económicas y, sobre todo, a la vida humana, ¿no? Al consumo humano, que por supuesto, debería estar garantizado para todas las familias, y estoy de acuerdo, es un derecho humano fundamental, desde ya, vamos, es algo que nos tenemos que tomar con seriedad, ¿no? Yo creo, Gaspar, que has puesto la pelota en el tejado de Miguel Aparicio, que es presidente de la plataforma Unidos por el Agua, y que nadie mejor que él que nos diga cómo es el día a día después de 10 meses con el agua restringida, teniendo que lavar a los bebés, me contabas, con agua mineral. Es un proceso diario que entraña sus problemas y sus lógicas preocupaciones por parte de los cabezas de familia, pero sobre todo en una población que, quieras que no, se pregunta qué diablos está pasando, por qué tienen que estar con agua de suministro y por qué no tienen agua potable muy poquito tiempo. Además, creo que cuando hay agua sale bastante turbia, según parece. Pues mira, aquí habría que remontarse muy lejos y yo un poco por lo que habéis dicho, yo creo que hay una situación de tormenta. Cuando empiezan las tormentas muchas veces ya se calman, pues encontramos entre el fango cosas que no nos esperamos. Se revelan cosas que no esperamos y salen ahí. Y yo creo que lo primero que sale en todo este tema del agua es una mala gestión desde el principio. No ha habido previsión. Yo recuerdo, yo soy viejo ya y soy forestal, entonces yo recuerdo todas aquellas cosas de la ordenación del territorio, ordenación de los recursos, cómo se llenó Huelva de eucalipto, Galicia, cómo se pusieron los polos industriales. No salió del todo bien, porque en tema medio ambiente pues fue un destrozo, pero bueno, hubo como una intención. Yo lo que veo ahora es que no hay ningún plan de manejo de nada, no hay ningún plan B para nada. O sea, estamos funcionando tan al día a día que preocupa, ¿no? Entonces, oímos continuamente las situaciones estas de emergencia, vamos a hacer cosas de emergencia, porque es que no hay planificación. Nosotros hemos llegado a una palabra que todo el mundo asusta, que es colapso, pero porque no hemos quedado sin agua, o sea, teníamos agua potable, se terminó el pantano, pese a que veíamos que se iba a terminar el pantano, pese a que los técnicos avisaron que tenía que haber corte, que se tenía que regular el uso, que sería conveniente concienciar no solo a la población, sino también a alcaldes, administraciones para que hicieran algo, y no hizo nada, ¿no? Y hay una palabra que me asusta mucho más que el colapso y es no enterarse o no quererse enterar que las cosas se colapsan.
Entonces nosotros nos quedamos sin agua potable hace casi 10 meses. Hubo una obra de urgencia que agradecemos eternamente al gobierno que la hiciera, porque si no hubiéramos tenido esa obra de emergencia que empezamos a servirnos de otro pantano, no tendríamos agua. Pero el pantano del que nos servimos está totalmente contaminado. Y ahí exigimos nosotros 3 cuestiones por encima de cualquiera. Que se deje de contaminar ese pantano, porque está al 50% con 31 hectómetros, que es un lujo hoy por hoy tener un pantano así, pero claro, es agua tremendamente contaminada. Que se instale una potabilizadora de acuerdo al grado de contaminación que tiene el pantano y que se adecúen las depuradoras que hay, porque son instalaciones obsoletas, inútiles y que cuestan dinero porque no sirven para nada, o algunos pueblos ni siquiera tienen, o sea, vierten directamente. Entonces, nos encontramos en una situación, como tú decías, que hay que decir, entre comillas, que afortunadamente tenemos agua, porque viendo el plantel de lo que habéis planteado en principio, pues la verdad es que el drama está servido. El problema es que tenemos un agua que no se puede beber, tenemos un agua con el que no podemos lavar los platos, tiene unos niveles de carbono orgánico total, una contaminación muy alta, imposible depurar con la tecnología que hay en las potabilizadoras habituales, las normales, y entonces no podemos utilizar ese agua para beber, pero fregamos los platos ahí, donde luego ponemos la sopa calentita que va para adentro con toda la porquería que tiene. Una periodista le preguntaba a un niño de un colegio, cuando estuvimos Paco y yo hace poco en una huelga de hambre, cómo se duchaba. No sé muy bien qué esperaba que contestara la periodista a este niño, y le dijo apretando los ojos y la boca muy fuerte, muy fuerte. Imaginar el grado de ansiedad para muchos padres, el miedo de que un niño de 7 años, de 6 años se duche solo y trague un agua que está muy clorada. Al estar muy clorada aparecen sustancias que a todos nos da muchísimo miedo hablar de ellas, son graves, y pensamos también en personas mayores que ya tienen un trastorno cognitivo por la edad que tienen, que se le olvida pues que no se debe beber ese agua y la utilizan pues para cocinar o la beben, ¿no? Entonces estamos las madres, los pediatras, casi toda la especialidad, problemas de oído, de ojos, te recomiendan que no uses ese agua. Entonces, ya te digo, hay un problema tremendo porque dependemos de la cisterna o de ir a la tienda a comprar agua. Es una situación que, aunque llevamos 10 meses, no deja de ser extraordinaria, y tenemos que habituarnos a prever algo que no estábamos acostumbrados, a prever nuestra falta de agua para ese día o el día siguiente. Entonces tenemos que hacer colas como en los años 50, las colas esas del hambre, pues que nos toque el turno para la garrafa, ya puede llover, ya podemos estar a 40 y tantos grados, y prever si es fin de semana, si es festivo, que no vamos a tener agua. Entonces la situación, la verdad, es tremenda, y yo con esto ya no me enrollo mucho, pero yo creo que la tormenta ha dejado claro algo que todos sabíamos, y es que las zonas rurales están en una situación muy mala. No hemos acostumbrado, a diferencia, por ejemplo, había hablado del campo de Gibraltar, parte de Cádiz, en Málaga, que si hay algún problema se la atiende con más rapidez. Nosotros llevamos 10 meses y no nos han hecho, por dejarlo bien, no nos han hecho ni pizca de caso. Pero pensar que las zonas rurales, que no le echamos cuenta, que damos por bueno que no tengan médicos, que no tengan farmacia, que se cierren colegios, que no tengan cajero automático, que no existan ya estaciones de autobús, y lo vemos por bueno, y se nos olvida que el mundo rural está manteniendo a cualquier país, ya puede ser el mundo rural pesquero, agrícola, ganadero. Entonces, fíjate cómo es nuestro problema, cómo está de discriminar al mundo rural, que llevamos 6 meses y que no hayan hecho caso, ¿no? Y con esto ya te paso la palabra a otro compañero. Pues creo que es algo que queréis pedir la palabra inmediatamente. Daniel, podéis decir, ya lo habíamos avisado. ¿Cuántas veces os he escuchado advertir este tipo de cosas a todo tipo de gobiernos, por cierto? Algunos han hecho más que otros, evidentemente, pero yo ese discurso, esa crítica, la vengo escuchando en Ecologistas en Acción desde hace mucho tiempo. Pero ahora ¿qué hacemos? Porque si no hay agua, ¿qué bebemos? ¿Coca-Cola?
Sí, sí, desde luego todas estas advertencias vienen ya de antaño, ¿no? El Pacto Social del Agua, se acordará Paco, por ejemplo, es del siglo pasado, cuando lo propios los activistas sociales, ¿no? Y seguimos repitiendo los mismos argumentos porque los problemas se han enquistado y se han agravado en relación con el agua, ¿no? Y además se siguen optando por soluciones tan equivocadas como las que planteaban también hace, ya digo, varias décadas, ¿no? Que es básicamente más obra hidráulica, ¿no? En vez de una política hidrológica, esta Junta de Andalucía practica una política meramente hidráulica, es decir, de incremento de la oferta hidráulica, además mucha de ella inservible, vamos a hablar de ahora, por ejemplo, las desaladoras, y prácticamente olvidarse completamente de lo que sería la contención de la demanda, ¿no? Que es básicamente el problema fundamental número uno de por qué tenemos este problema de disponibilidad escasa y de incluso desabastecimiento de agua, ¿no? En particular, sobre todo, como sabemos, por la tremenda presión que hace el regadío, sobre todo el regadío intensivo y superintensivo, que se lleva a la parte del león, ¿no? De lo que son todos los requerimientos del agua, ¿no? Entonces, todo este tipo de advertencias se habían hecho. Lo que pasa es que, como vamos a decirlo de forma clara, como la política hidráulica, repito, no hidrológica, hidráulica en este país y en esta comunidad está en manos sobre todo de las grandes constructoras, es decir, el capital privado, que son básicamente las grandes empresas de la obra pública, son las que dictan prácticamente al oído y prácticamente de forma literal lo que tienen que hacer, digamos, los dirigentes políticos, los mandatarios, ¿no? Entonces no hay una situación, digamos, una especie de contrapeso, como decía, por ejemplo, también Luis anteriormente, lo que, por ejemplo, EOPAS plantea que son observatorios ciudadanos del agua, que permitan, por ejemplo, establecer racionalidad. Es decir, yo tenía un profesor de hidrogeología que era Manuel Llamas, que ya murió, que acuñó el término de política hidroilógica, con la I metida por dentro, ¿no? Y esto es lo que estamos asistiendo. Otra vez, no hay una falta de racionalidad y de sensatez absoluta, ¿no? Primero, por no contemplar esta dimensión social de lo que es el problema del agua, por seguir empeñado, por ejemplo, en meter más obra hidráulica, hablando otra vez de trasvases cuando creíamos que era una política, una opción completamente superada ya, hablando de desaladoras, en fin, hablando de soluciones que son no solamente erróneas, sino son profundamente despilfarradoras, pues está hablando de un volumen de inversión multimillonario que además no va a resolver el problema del agua, como tú decías, Pepe. Es decir, a no ser que evidentemente traigamos agua en barcazas, evidentemente una desaladora tarda 4 o 5 años, por ejemplo, desde que se licita hasta que se pone en funcionamiento, en el mejor de los casos, ¿no? La desaladora de la Sarguía, que luego si queréis hablamos de ella y tal, dentro de 5 años, si alguien la contempla, desde luego va a ser un milagro, ¿no? Y luego una desaladora no soluciona los problemas del agua, ¿no? Es terriblemente costosa, tiene un gasto energético considerable, hay que meter bombeo para ir ese agua a todo lo que los suministros y sobre todo, en definitiva, no contiene, por ejemplo, en el caso de la Sarquía, lo que es el problema número uno de la Sarquía, que es el tremendo invasión de los cultivos tropicales, ¿no? De aguacates y de mangos, frente al cual la administración se ha puesto absolutamente de perfil, ¿no? Y lo estamos teniendo también en el campo de Gibraltar. En el campo de Gibraltar volvemos a tener también invasión, por ejemplo, también de mangos y aguacates, ¿no? Porque estamos en una situación prácticamente de alerta de sequía extrema, ¿no? Es decir, no, es una irracionalidad absoluta, repito, la política es hidroilógica, no tiene ningún tipo de sensatez, ¿no? Y desde luego los horizontes lo pintan mal, porque se ha convertido, no es el peligro, como decías Pepe, sino que es una realidad, se ha convertido en un arma otra vez ideológica, el enfrentamiento de las dos administraciones, la central y la autonómica, con lo cual esto tiene muy mala pinta, ¿no? Y el hecho, por ejemplo, también, y termino, de que la gestión del agua en nuestra comunidad esté en manos de agricultura, que antiguamente sabéis cómo estaba en la Consejería de Medio Ambiente, pues es un signo también de cuáles son los intereses a los que va a servir el gobierno de Moreno Bonilla, ¿no? La situación realmente es, siento ser tampoco esperanzador, pero realmente muy, muy pesimista, y solamente una movilización social creo que puede un poquito cambiar las tornas. Nos queda Eva, Paco y Isidoro, pero has mencionado el tema de la situación que se vive en Andalucía en torno a las inversiones para mejorar las redes y para las previsiones que se tenían que haber hecho en su momento. En el informe de las empresas, Luis, hay un aspecto muy importante y es que se caen algunos mitos. Por ejemplo, leo que en Sevilla y en Málaga los consumos son radicalmente distintos. Es decir, ¿por qué son más elevados, hasta 5 veces más en Málaga que en Sevilla? ¿Por qué son 100 litros en un lado y casi 700 en la Costa del Sol? En algunos puntos de la Costa del Sol. Bueno, todo corresponde a una demanda turística también. En general, no tenemos solo que llevarnos una imagen negativa de todo. Tenemos que tener también un camino reflexivo y ver los casos de éxitos que hemos tenido, que también hemos tenido muchos casos de éxito. Un caso de éxito importante, área metropolitana de Sevilla, para que os hagáis una idea. Primero,
quiero que os quede claro una situación. 6º año de sequía. Hay cortes, pero no son cortes generalizados en todo el territorio. Quiero que sepáis esto. Años 90, la otra gran sequía que duró 4 años, recordar que al año y medio ya estaban cortando suministro todas las ciudades de Andalucía. ¿Vale? O sea, algo bien hemos hecho. Y hemos hecho fundamentalmente bien los abastecimientos urbanos, uno, en transmitir que el agua es un recurso escaso. Yo creo que el ciudadano de a pie ha pasado de consumir 171 litros a los 110 que consume actualmente la ciudad de Sevilla. Un 45% del total de la población de Sevilla consume aproximadamente 90 litros. O sea, es un cambio cultural significativo. Es un cambio cultural que la gente en muchos ámbitos urbanos vea que el agua hay que pagarla y que además hay que pagarla en función de lo que se consume y que hay que premiar a aquellos que hacen bien sus derechos, sus deberes, y a aquellos que no cumplen con sus deberes hay que darles duro. En algunos casos hemos conseguido que haya una planificación y una gestión de la sequía como fenómeno en sí mismo, es decir, que haya planes especiales de sequía. Por ejemplo, en la ciudad de Cádiz ese plan es participado, creado por todos los ciudadanos, hecho antes de la sequía, de tal manera que cuando llegan los episodios de sequía existe un cierto consenso social, se conocen las medidas y se improvisa menos. E incluso si tuviéramos un observatorio activo, pues de alguna manera les pedíamos a las personas que gestionan pues rendir cuentas ante la ciudadanía de cómo vamos evolucionando, y de esa manera, lejos de crear conflictos, todos remaríamos en la misma dirección, ¿no? Todo esto dicho supone que de alguna manera tenemos muchos ejemplos de éxito en agua urbana sobre esto. ¿Qué pasa? Uno, que el mundo rural se ha quedado completamente atrás. Y tiene razón el compañero de Córdoba, donde se cree necesario que al mundo rural hay que transmitirle todas estas cosas, hay que capacitarla y hay que ayudarle a enfrentar estos retos. Es el caso fundamentalmente de las pérdidas de red que antes han mencionado. El mundo rural tiene pérdidas hasta del 50% en su red de suministro. Claro, esto consiste en pasar inmediatamente a tener un plan de choque de reducción de estas pérdidas. Y el mundo rural no va a solucionar este problema si no se le ayuda. Es imposible que las rentas rurales puedan mantener niveles de inversión superiores a la de las propias ciudades en materia de agua. Esto saldrá, como antes se ha comentado, a través de los famosos cánones del agua, que es un canon financiero claramente diseñado en pro de la solidaridad. Pero claro, para eso primero hay que hacer diagnósticos, hay que hacer rendición de cuentas, etcétera. Hay que tener unos indicadores de gestión, unos programas específicos sobre estas cosas. ¿Qué cosas hacemos mal también? Oye, creo que es necesario reflexionar sobre los usos que tenemos dentro de la ciudad. Por ejemplo, en el caso de Málaga, bueno, empezamos en una situación de cortes de suministro en la Costa del Sol a finales de la campaña turística, y ahora estamos hablando de entrar barcos en la costa y de hacer desaladoras. Oye, pues parece que la gestión de la sequía debería de ser a través de un plan, que ese plan se hubiera consensuado, las medidas estuvieran claras y a través de unos umbrales hubiéramos recogido medidas. ¿Qué debemos de hacer inmediatamente? Pues inmediatamente tendríamos que pedir colaboración con los principales interesados, que es el mundo turístico, que va a tener un fuerte impacto si esto sigue así. Medida urgente. Simplemente con quitar el tapón en los hoteles, en las bañeras, pues tendríamos un gesto brutal. Porque recordar que aproximadamente el 60% del total del gasto que se produce en los hogares y en los establecimientos hoteleros consiste en las bañeras,
en el inodoro y en el grifo donde nos afeitamos, nos lavamos, etcétera, etcétera. O sea que gestos inmediatos hay que hacerlo de gestión de sequía. Otras situaciones que deberíamos de estar empleando de forma inmediata, pues necesitamos de alguna manera que las nuevas urbanizaciones y los grandes establecimientos tengan separación de agua en sus redes, y esto se puede producir a través de tanques, etcétera, etcétera. Tenemos que optar para que esta sequía en el mundo urbano, entendido como el mundo de los pueblos y las ciudades, avance en esa dirección de contención, racionalización y eficacia en la demanda, ¿no? Cosa que hasta ahora necesitamos de alguna manera romper ese techo, ¿no? Irnos a un modelo 2.0 sobre esta cuestión. Gracias, Luis. Antes de pasar a ver el terreno práctico y el terreno histórico, he visto que tomaba notas muy atentamente tanto José Carlos como Eva, y como podemos hacer un resumen, tenemos media hora exactamente, pero tú te tienes que ir, Paco, claro, ¿no? yo no te hijo mío, pues, no me dejes para el último. No te dejo para el último. Entonces, lo que quería decir es que te he visto con ganas de participar porque tienes memoria histórica, y eso da un repelús a más de uno tremendo, querido Paco. Sí, no, el tema ha salido de la emergencia climática. De Fundación Sabia lo hemos dirigido 6 veces por escrito al presidente del gobierno andaluz, con razonamiento por qué es necesario la emergencia climática. La respuesta siempre ha sido la evasiva. Ahora empezamos a tener las consecuencias bastante preocupantes. Aquí se ha dicho, es necesario el diálogo y el consenso entre todas las partes, sin duda. Esta es una de las causas. Cuando Miguel Aparicio hablaba de la conexión de la Tolada a Sierra Bollera, quien al final lo ha terminado el gobierno central. Y el gobierno andaluz ni siquiera ha contestado. Ahora tiene un nuevo proyecto, pero no se trata de tener nuevos proyectos, tener dobles proyectos, sino se trata de dialogar. La huelga de hambre de 7 días ha sido precisamente para que se sienten. El secretario de Estado de Medio Ambiente responsable a nivel estatal ha estado 2 veces con nosotros. Se ha convocado una reunión a todas las partes y por desgracia una parte no ha asistido. Ese no puede ser el camino. De verdad, el enfrentamiento no nos conduce absolutamente a nada. Es necesario porque las competencias están repartidas entre distintos. Hay una diferencia cuando se habla de los 90 ahora. En los 90 Guadalquivir redaba 440.000 hectáreas. Hoy sobrepasa las 900.000. Seguimos aumentando la demanda, cuando los recursos no va en aumento. Siempre se ha dicho en el campo algo esencial. Hay que reservar los años menos malos para los años malos. Y hoy vivimos al día. Y esto realmente es inconcebible. ¿Cómo es posible que sigamos, y Luis lo ha dicho claramente, que en Sevilla se haya hecho un esfuerzo muy considerable de en torno a 100 litros por persona día, y en la Costa del Sol este verano ha sido entre 500 y 700? Eso no puede ser. O se puede hacer incrementar los regadíos de las grandes superficies de realmente la demanda. Esto requiere de verdad sentarse todas las partes, que participe la sociedad civil como la garantía de que no hay confrontación y que se reparta las distintas competencias. Fíjate una cuestión de los pedroches. Ahora hace 7 años y varios días, 9 de enero de 2017, en Pedroche reunimos a petición de la Fundación Sabia a todas las partes, los 17 ayuntamientos, al gobierno andaluz, diputaciones, a todas las entidades socioeconómicas, y planteamos ya adelantando los tiempos. Desde que hubo el cambio de gobierno hace 5 años, no se ha vuelto a reunir a distintas mesas. Esto no se puede improvisar, esto no puede seguir por ese camino, y no es bueno la confrontación. Es necesario el diálogo. No era posible el diálogo en Doñana. Pues hicimos toda nuestra influencia y al final ha sido posible. Y ahora hablamos de que el diálogo es fundamental. ¿Por qué no en otro sitio? ¿Por qué estamos todos los días diciendo si ahora es a la hora? Esto es una improvisación. Esto es una demostración de que no existe una estrategia clara. No existe un camino de verdad que podemos resolver. Por todo requiere tiempo. Es muy fácil decir, pues te vengan barcos. ¿Sabéis cuáles son los costes de ese barco? ¿Estamos dispuestos a pagar el coste
por metro súbito te puede ser entre 4 y 6 y 10 euros en metro súbito. Es decir, todo esto de verdad no lleva a nada serio y sobre todo nos enfrentamos a una situación que todavía puede ser mucho mayor y no podemos hacer que cerca de 10 meses todo el norte de Córdoba, el Guadiato y los Pedroches y no se vaya acertado todavía ni un responsable político del gobierno andaluz. Esto no es serio. Hay que dialogar, escuchar a la gente y ponernos en el pellejo de esas personas. Y esas son las prioridades. Derecho humano al agua es algo que no podemos mirar para otro lado. Y esto realmente, y yo te agradezco, Pepe, de verdad, este tipo de debate es muy necesario, de verdad. El dialogar, el hablar, se puede aportar desde muchos ángulos y lo que sí necesitamos crear unas condiciones que no vayamos de sobresalto en sobresalto porque la situación puede ser todavía mucho más preocupante. Para dar un dato, en este momento, a pesar de la lluvia, el Guadalquivir está al 21%, la cuenca mediterránea está al 18%, Barbate está al 15% y solamente el Odier Piedra Tinto está al 70%. Esto, en una perspectiva de campaña, etcétera, esto significa estamos a cero. Y esto realmente es preocupante. Y no veo realmente el gran trabajo de tener parlamento en los distintos foros. De verdad, estemos cerrando todo fila. El estudio que ha hecho AEOPA realmente demuestra la seriedad y que, por tanto, necesitamos, no se puede decir que tiene que llover un mes seguido o que realmente la Feria de Sevilla, la Semana Santa, es una preocupación. De verdad, eso no damos confianza a la ciudadanía y lo deben merecer mucho más respeto precisamente a los hombres y mujeres y sobre todo una garantía, eso también es realmente preocupante. Seguimos hablando del nuevo regadío y llevamos ya varios años que no se garantiza las concesiones a esas explotaciones familiares que realmente van a menos. El reparto social del agua tiene que ponerse sobre la mesa, tiene que democratizarse las comunidades regantes, las confederaciones tienen que dar paso realmente a una mayor participación y realmente planteando que el agua es esencial. Sin agua realmente no se va a frenar no se va a poder frenar precisamente el desprovimiento o los distintos temas. De verdad, sería para esta hora, pero necesario, Pepe, te animo a poder repetirlo porque es muy importante las aportaciones y sobre todo como sociedad civil obriremos precisamente a que ese diálogo esté por encima de todo. A nosotros en la huelga de hambre 7 días te han participado mucha gente. El secretario de Estado, Hugo Morá, ha dado un ejemplo de asumir responsabilidades. Y lo ha dicho, no se puede poner un tema de dinero, que para unas cosas no se habla de dinero y para un tema de derecho humano al agua se está poniendo el problema del dinero. Esto de verdad ni es serio ni da confianza y eso al final te significa desconfianza hacia un sistema. Cosas que como demócrata no lo puedo realmente permitir. Y por eso precisamente ahora a las 7 tenemos una concentración en defensa de la democracia y sus principios. Estás en plena forma, sí. Querido Paco, estás en plena forma. No, hay mucha música de los pájaros y la gente te pasa y te levanta la voz porque si no me escucháis. Pero bueno, estoy en un paraíso, ¿eh? Hemos cumplido la primera media hora. Gaspar, un segundito nada más. Iba a decir si os parece bien esta historia. Hemos cumplido la primera media hora, pero el análisis me gustaría que lo hicieran resumidamente tanto Eva como José Carlos. Y me queda a un alcalde rural que conoce muy bien el entorno, que me queda su opinión, que creo que después de todo lo que he escuchado, pues lo tienes, como diga el otro, como se lo pusieron a aquel rey. Pero Gaspar tiene una clave en el Parlamento y una clave muy importante, la economía y la política. Y la crítica de la política que en este instante se está llevando a cabo la habéis resumido vosotros. No hay diálogo, no hay colaboración. ¿Qué está pasando? Pepe, por refrendar lo que ha dicho Paco, ¿no? Que ha hecho un discurso extraordinario, la verdad que todos los ponentes están teniendo unas intervenciones muy brillantes, pero, por ejemplo, ¿no? El gobierno andaluz está diciendo de que está haciendo un plan de unos 1.500 millones de euros, dotado con 1.500 millones de euros para hacer una serie de obras, pero la realidad, cuando uno mira los datos de la contabilidad pública,
es que la ejecución de esos planes es mínima. De hecho, la realidad es que gasta menos en política hidráulica que en propaganda institucional desde el año 2019, ¿no? Todos y cada uno de los años la ejecución se queda por los suelos, ¿no? Y eso es reflejo de lo que dice Paco, ¿no? Una falta de planificación y una falta de saber lo que se quiere. Y también de colaboración y de cooperación institucional. Usa el agua para enfrentar con el gobierno como tantas otras cosas. Los resultados después son nefastos, ¿no? Pero también se niega a coordinarse con ayuntamientos, grandes ayuntamientos, como por ejemplo en Sevilla, en Masesa, pero con las diputaciones provinciales, que en muchos casos pueden tener soluciones y pueden ser eficaces para resolver estos problemas en las provincias, ¿no? Por ejemplo, en Sevilla, me consta que la Diputación de Sevilla tiene un plan muy elaborado para garantizar el abastecimiento de la Sierra Norte y de la Sierra Morena de Sevilla, que ahora mismo también está dentro de poco como el Valle de los Pedroches, ¿no? Por tanto, pero requiere financiación, ¿no? También me consta que el gobierno nacional se la ha ofrecido, pero las puertas del gobierno andaluz siguen cerradas, ¿no? Y así seguramente en cada una de las provincias encontraremos, en Cádiz también, estos mismos problemas, ¿no? ¿Por qué no se usan a las diputaciones para acelerar las obras hidráulicas que ahora mismo son una necesidad? Y por otra, ¿por qué se niega a hacer un observatorio de agua donde estén los partidos políticos, donde estén los sindicatos, donde esté la sociedad civil y donde están las empresas y las asociaciones que son especialistas en estos temas para poder hablar y a dar transparencia a todos estos asuntos? Bueno, seguramente es porque no se quiere hacer, ¿no? No por otra cosa. Bueno, Isidoro, desde tu punto de vista, me decías, Pepe, ya lo que he notado es que ya están los agricultores pidiendo las ayudas y todavía no ha estallado esto, pero está a punto de estallar, ¿no? ¿Qué te parece? Porque, fíjate, te lo he puesto genial. Tienes opiniones de todos los colores y datos de todos los colores. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos en el entorno rural? Pues mira, Pepe, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme a este debate tan importante, porque tenemos que reflexionar de una cuestión tan importante como es la falta de agua, ¿no? La sequía por culpa del cambio climático. Pero yo quiero introducir mi intervención primeramente haciéndome solidario y demostrando mi solidaridad y apoyo con los ciudadanos del Valle de los Pedroches, porque lo que yo he escuchado aquí, de verdad que se me han puesto los pelos de punta, porque es una situación límite. El agua es vital para la subsistencia y evidentemente en el Valle de los Pedroches ya se están pasando unos límites que no son considerables desde la perspectiva humana. Entonces, desde esta reflexión, Pepe, tenemos que marcarnos un rumbo para solucionar un tema como es la falta de agua. Y la reflexión es que el agua es vital para la existencia humana. Es que el agua es vital para el planeta. Y luego trae muchísimas consecuencias de todo tipo de índole. Por ejemplo, el tema económico, que tiene unas consecuencias negativas en la pérdida de producciones agrícolas, de tierras para el ganado, pérdida de ingresos y de alimentos, subida de precio consecuentemente y las consecuencias negativas con el medio ambiente. Por lo tanto, tenemos que partir de la reflexión de que el agua es vital para la vida y tenemos que ponernos de acuerdo. Administración central, que sé que está haciendo lo posible para colaborar y solucionar este tema, pero tenemos que coordinar la administración central sin ningún tipo de guerra con la administración autonómica, con las diputaciones, con los ayuntamientos, con las empresas públicas, porque tenemos que ir toda la mano para poner remedio a esta situación nefasta y que está causando y va a causar tantos y tantos perjuicios. Por lo tanto, yo creo que una de las mayores medidas, yo no soy técnico en la materia, pero creo que evitar el derroche de fuga de agua potable de la red general, creo que es una evidencia que sucede en todo sitio. Yo en Arco de la Frontera, que he sido alcalde durante 8 años, yo precisamente creo, sinceramente, que perdí las últimas elecciones
por 9 votos de diferencia, pero creo que el tema del agua en mi población fue un arma política de la oposición para utilizarla contra este alcalde, contra el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera en ese momento, porque nosotros también vivimos desgraciadamente, una situación muy difícil en esta ciudad. Nosotros tenemos agua en los grifos, pero el agua sale con barro. En muchas ocasiones hemos sido noticia en plena campaña municipal de las elecciones municipales, hemos sido noticia a nivel nacional en todos los informativos, porque la oposición sacó de que los grifos del agua de las casas, de las viviendas en Arcos de la Frontera, pues salían con barro. ¿Y sabes por qué salen con barro? Porque nuestra única alternativa de suministro de agua potable son los acuíferos naturales. Y los acuíferos naturales, por culpa del cambio climático, por culpa de la escasez de agua, están con un caudal mínimo. Y claro, ese agua de esos caudales se están sacando a muchísima profundidad. Y a mayor profundidad, peor calidad del agua. Y por lo tanto, en muchas ocasiones, el agua sale oscura, sale con barro en los grifos de las viviendas de nuestra localidad. Y desgraciadamente es una situación que, por culpa de la escasez de agua, por culpa del cambio climático, que es una realidad, y lo tenemos que reconocer, pues estamos padeciendo. No es tan mala la situación como en el Valle de los Pedroches, evidentemente, pero es que va a peor. Y por lo tanto, tenemos que, y mi reflexión es que hay que sentarse seriamente, hay que coordinarse, hay que dialogar y hay que buscar soluciones más pronto que tarde, porque es un problema de cara a un presente que ya lo estamos padeciendo, pero también a un futuro que puede ir a peor. Un inciso, Pepe, sí. complementando al compañero. Bueno, en el informe también se habla de esta situación. Se habla de que no es solo un problema de cantidad, sino de calidad, que ya estamos sufriendo fundamentalmente presiones en las fuentes naturales que hasta ahora habían abastecido al mundo rural y que cada vez el mundo rural está abocado a conectarse a grandes embalses y necesitamos claramente el Ejecutivo, con colaboración con las diferentes instituciones y, por supuesto, con un peso destacado de las diputaciones provinciales, creen sistemas supramunicipales resilientes ante la situación de cambio climático. Ya el compañero también habló de la necesidad de la Sierra Norte de Sevilla y además basta recordar que la mayoría de los abastecimientos de nuestra ciudad se deben a estas zonas de sierra donde, curiosamente, sus ciudadanos, sus pueblos, están abocados a cortes constantes de suministro, teniendo dentro de su propio municipio grandes sistemas, grandes embalses. Es una contradicción impresionante. Yo creo que por solidaridad, por modelo de ciudad, de región vertebrada, es preciso afrontar inmediatamente. Bueno, pues ahora sí, Eva. Resumen, resultado, opinión después de esta media hora larga que hemos invertido y, bueno, pues tu punto de vista. ¿Qué sacamos de conclusión, de positivo y de negativo? Sí, yo primero quería sumarme al agradecimiento y a la felicitación por vuestras intervenciones, porque para mí, para esta humilde periodista, está siendo una auténtica lección magistral. Lo que estoy oyendo de vosotros, creo que enlazando con el título de este programa, podemos decir que el panorama en este ámbito es absolutamente desolador. A mí me ponen los vellos de punta que en Andalucía en el año 2024 haya más de 1 millón de personas afectadas o bien por cortes en el suministro de agua o por agua de buena calidad, ¿no? De baja calidad, que es lo que estabais diciendo antes. Creo que está claro, aquí lo que urge es el diálogo, lo que urge es el consenso y la política de hechos, como decía Gaspar, la política de hacer cosas y de gestionar y no confrontar. Hace 1 año y pico, cuando arrancábamos esta nueva legislatura, Moreno Bonilla presumía que iba a ser la legislatura del agua. A la vista de todo lo que estáis contando, está claro que estamos en la legislatura de la guerra del agua, porque aquí no hay manera de ponerse de acuerdo ni de hacer algo planificado en condiciones. Y otro dato más que quiero recordar. En marzo del año 2022, el actual gobierno de la Junta declaró urgentes 13 obras imperiosamente urgentes en la comunidad para la situación de sequía. Ni una sola de ellas ha finalizado en estos momentos.
Esto es otro dato más que sumamos a la falta de ejecución y a la falta de planificación. Este es el pantano, gracias por esta foto, Daniel, que han mandado los compañeros ecologistas de la sierra. Así está el pantano de Zahara el Gastor. ¿Tú lo habías visto alguna vez? Yo no recuerdo esta imagen desde hace ya muchísimos años. Tremenda, José, alarmante, sí, muy pues ahí preocupante. la tenéis desde hace aproximadamente una horita que me la han mandado. Así está nuestro pantano, un pantano que es un elemento atractivo turístico, y el alcalde Santi Galván no está con nosotros porque está en Fitur, como tanta gente, intentando vender las excelencias, que ahora hablamos un poco de esa historia. Bueno, José Carlos, politólogo. Esto es cuestión de politólogos también, de enseñar cómo hay que comportarse y hay que colaborar Bueno, y hay que cooperar. ¿Cómo lo ves? yo tengo una curiosidad personal, pues, que es que durante muchos años he trabajado con centrales hidroeléctricas y coordinando y gestionando pantanos, exactamente los pantanos que tiene Endesa, que es la empresa en la que trabajo, en toda la cuenca de Andalucía y de Extremadura, ¿no? Una de las curiosidades del pantano de Zahara es que está tan baja la cota que está por debajo de las rejillas y de las compuertas de toma, ¿no? Es decir, que esa agua ya está estancada, esa agua poco se va a mover, ¿no? Pero aquí hablábamos de lo que urge es que llueva, lo que urge es que llueva, y en eso creo yo que Moreno Bonilla se levanta todas las mañanas y reza su rosario pertinente, como buen católico y cristiano que él es, a la Virgen de la Cueva para que caiga, porque lo que no es normal, yo creo que se ha pasado ya ese momento, esa línea en la que había que tomar una decisión, se pasó ya hace muchos meses, y él, sin embargo, salió el otro día exponiendo esa inversión de los 1.500 millones, ¿no? Hablando encima, un poco perdido, porque es que no tiene un rumbo constante, no sabe si lo que quiere es hacer políticas hidráulicas o conservar el tema turístico, o conservar el tema de la agricultura, porque lo que no puedes hacer es salir en enero diciendo que en agosto vas a cortar el agua en Málaga, ¿no? Imagínate, ya si lo que él quiere es pensar en el turismo, pues ese alemán que va a venir a Andalucía en agosto dice, yo no voy a Málaga porque es que no me voy a poder ni a bañar, ¿no? No me voy a poder ni bañar. Pero es el momento, creo que en muchas localidades, en muchos municipios, que es muy lamentable, muy penoso esto, sobre todo en municipios de la Sierra de Córdoba, como decía el compañero Miguel, en el que se está decidiendo ya si beber o regar, ¿no? Y esto ya es muy preocupante, ¿no? Más de lo que vivimos aquí en Andalucía, que es más que nada de la agricultura y del turismo, sobre todo del turismo. Las administraciones públicas, sobre todo la andaluza, que es la que tiene la competencia, no sabe ni se la espera, y su política no puede ser rezar y esperar que llueva, ¿no? Porque viendo cómo estamos en febrero y que no cae una gota, de que ahora mismo en la calle se está mejor que en casa, porque hay una temperatura magnífica y no se le espera ni una gota de lluvia, hay un grave problema hidrológico, ¿no? También, y aquí pongo ese grano de arena que aportaba antes, ¿no? Nosotros tenemos una infraestructura hidroeléctrica en España y sobre todo en Andalucía muy importante, y que parte de Ardales, de Málaga, de la Concepción, en Guillena, tenemos varias centrales de bombeo en las que necesitamos una serie de cotas en los pantanos para poder funcionar esas centrales de bombeo, etcétera, que también repercute mucho en el precio, ya que el tema el tema hídrico en energía, pues es el que pone los picos y el que sube o baja más de €1 el precio del megavatio hora a nivel eléctrico, ¿no? Son muchas cosas en lo que hay que hacer, como bien decía el compañero antes, es sentarse, sobre todo vosotros que sois muchos expertos en la materia, escucharos y también escuchar a la gente, ¿no? Porque la gente al final es la que, como decía antes el compañero, en Cádiz capital hay una conciencia social bastante instaurada de lo que es el agua, pero también tenemos que a nivel local pues hay muchos municipios, como por ejemplo este de Jerez de la Frontera, que hace 2 días pues ha empezado a buscar esas rupturas de canalizaciones que está teniendo muchas pérdidas a nivel local de ese sistema de distribución del agua que trae muchas pérdidas, ¿no? La Junta no se la ve, no se la espera. Esos 1.500 millones de euros en reformas, en inversiones, como dijo antes Daniel, hecho por muchas desaladoras portátiles que traiga, las licitaciones son 2 o 3 años, y esto es para ayer, y vamos muy tarde.
No sé si Gaspar, que es el que está diariamente en esa pelea contra la Junta para ver si espabilan, ¿no? Que se les ha llevado de la mano, se les ha durante 1 año y medio guiándolo de la manita y diciéndole que vais mal en el tema de Doñana. Al fin han espabilado y han podido firmar algo que iban tarde también, porque ya Doñana llevamos ya muchos años que vamos tarde y ahora estamos viendo que hay muchas localidades que no tienen ni para beber agua. ¿Qué hacemos? Pues lo que decía el compañero, como la sociedad civil no se manifieste y se tire de la orejita al gobierno de Moreno Bonilla y vea que esto al final son votos que pierde, pues no va a hacer nada, porque los alemanes van a venir en agosto, van a ir a Málaga, van a gastar de nuevo más de 700 litros por persona y día. A mí me ha encantado lo de quitar el tapón de los hoteles, Luis, a mí me ha encantado. Ha sido una de las cosas que le he apuntado y todo, porque una simpleza como quitar un tapón de un hotel. Totalmente. Eso puede traer un resultado muy grande, ¿no? Pepe, el panorama, como decía Eva por el nombre, el panorama es crudo, es feo y no es que solo falten o necesitemos más debates como este, es que la gente tiene que saber que de verdad tú pones la tele y en esa pelea política Junta de Andalucía, Gobierno Central, que no solo del agua, como decía antes Gaspar, que ya toman cualquier tipo de tema para entrar en conflicto, y se cree la gente que cuando se le habla del cambio climático y de la sequía que estamos padeciendo, que no lo decimos nosotros, lo dicen los agricultores, pues esto es una de las peleas más y esto es mentira del gobierno, mentira de Pedro Sánchez, ¿no? El que viene el lobo ya es una cosa que veníamos diciéndolo desde hace meses, y el lobo ya está sentado en el sofá y se está bebiendo una botella de agua y posiblemente sea la última que queda, ¿no? Así Doctor Llanes, ¿qué diagnóstico hace después de escuchar a los enfermos? No a ellos, no los contertulios, sino a los sectores enfermos en esta historia. Sí, bueno, la situación del agua está claro que es fiel reflejo de lo que está ocurriendo también en otras variables que nos importan mucho a los andaluces, como es el paro, el empleo, la sanidad, la educación, nuestra industria, nuestro turismo. Es que no hay ni un indicador económico o social que en estos momentos esté mejor que en el año 2018 posicionado Andalucía respecto a España. Ningún indicador. En agua está claro que vamos a peor porque no hay capacidad de diálogo y no hay planificación. Pero en agricultura, en industria, en turismo, ahora está la feria de Fitur, pero los resultados turísticos actuales en el año 2023 son aún peores que los del 2018, ¿no? Está cayendo el gasto medio, aunque estén aumentando los turistas. Hay un turismo depredador, un modelo turístico depredador, que es gran consumista de agua y que deteriora nuestro medio ambiente, pero que no aporta valor añadido. Y eso a su vez repercute en que haya otras personas que antes apostaban por Andalucía por su calidad y que se estén planteando venir y están, sin embargo, yendo a otros territorios que nos están ganando de mano, ¿no? De mano. Por tanto, yo creo que esto es muy serio, algo muy serio. Este gobierno veo que no se toma las cosas en serio, porque si se la tomaras en serio, lo primero que haría es llamar a la oposición y nosotros le tenderíamos la mano, porque queremos tenderle la mano, pero para tenderle la mano para que nos escuche, para llegar a acuerdos, para llegar a consenso, para dejarse de confrontación y para lograr mejorar la calidad de vida de la gente, para mejorar nuestros sectores productivos. Hay multitud de propuestas que hemos hecho. La propia situación de inflación del año pasado hicimos una batería de medidas. Otras comunidades autónomas lo adoptaron. Sin embargo, aquí ni puñetero caso, ninguna medida. En fin, yo creo que se llegan a acuerdos con los sindicatos y luego no se cumplen. Bueno, yo creo que este gobierno de moderado no tiene nada, ¿no? Y nos encantaría que hubiera, a partir de ahora, ¿no? Ahora que se abre un nuevo ciclo parlamentario en el mes de febrero, hubiera otra actitud, menos prepotencia, ¿no? Sí, un momentito, Gaspar. Podemos sentarnos para arreglar los problemas. Un segundo, Gaspar, no termina tu intervención, pero es que se está quedando, no voy a decir a dos velas, pero sin luz prácticamente dentro de su coche, parado, escuchándonos Luis Baviano, y tengo un cargo de conciencia tremendo porque lo estoy viendo ahí en penumbra
y la verdad te queremos agradecer el esfuerzo que has hecho, pero Nada. yo creo bueno, que nos gustaría contar con tu intervención. Antes de que se te vaya la luz, tienes que poner en marcha el Bueno, coche. bueno, yo Como los electrodependientes. despedirme, para mí ha sido un placer escucharos a todos. Yo mm, no quiero ser alarmista, yo creo que tenemos que trabajar todos sinceramente en pro de la construcción de un nuevo modelo. Yo creo que estamos un poco como Jano, atrapados en el tiempo. Sabemos que mm, el modelo anterior ya no funciona y todavía no hemos pegado pasos hacia el modelo de futuro. ¿Y por qué? Pero yo creo que todos los sectores productivos, todo en verdad el arco político sabe que es necesario un cambio, que el cambio climático es una realidad y que es inevitable que tomemos acciones decididas en torno a un nuevo modelo de gestión del agua. Y eso lo tengo clarísimo. Lo que sí pido es que las soluciones que demos para esta sequía sirvan para poner los pilares para un nuevo modelo que tiene que ser solidario a través de justicia social, pero también solidario a través de índices territoriales, de integración territorial, que sea sostenible. Es al sector turístico como un aliado también en este cambio. Y finalmente, pues, que nos tomemos en cuenta que la sequía va a ser un fenómeno recurrente y que vamos a tener que planificar en sí mismo y huir del debate de las grandes infraestructuras, que para eso está la planificación y no la improvisación. Sequía bastante importante, se decidió hacer una desaladora, la de Mija Fuengirola. Esa desaladora se adjudicó a SACIR por 67 millones 2 años después. No, 3 años después, en el 2008. 2008. El 2009 los terrenos, pero se consiguieron. Finalmente llegó el 2012 y el gobierno central, con un cambio de gobierno, decidió que aquello no servía de nada, que no era la solución de Málaga, que era insostenible económicamente, que tenía grandes problemas energéticos, etcétera, etcétera, y rescindió el contrato. Ahora mismo, enseguida llueve y se nos olvida qué deberíamos de hacer. La sequía se soluciona precisamente en tiempos de no sequía. Y nada, muchísimas gracias. Pues menos mal que no está Moreno Bonilla con nosotros, porque si no creería que esto es cosa de magia de la ultratumba. Luis, muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias. Que no sea la única, que contamos nada, contigo. Nada, muchísimas gracias. Muchas gracias, Luis. Perdona, Gaspar, que te interrumpí antes, pero creo que la pelota está, no decir en tu tejado, pero está en el... Porque hay muchas etapas electorales pendientes todavía, muchas citas, y todo está tan enrevesado que yo no me quedo con buen sabor de boca. Bueno, en economía sabemos, y me gusta lo que ha dicho el compañero del anterior, en economía sabemos que los problemas se solucionan antes de que se generen esos problemas. Porque actuar, pero lo mismo en materia de política agraria, política industrial, etcétera, etcétera, ¿no?
porque para eso se requiere la planificación, una planificación seria, rigurosa, consensuada con agentes económicos y sociales y entre administraciones, que también es muy importante el consenso entre administraciones, ¿no? Y bueno, llevo la presidencia de la Comisión de Economía. Y espero, yo siempre soy positivo, ¿no? En el sentido y optimista, ¿no? Yo creo que las cosas pueden cambiar, ¿no? Y muchas veces hace falta que se llegue a situaciones extremas para que la gente cambie, ¿no? Espero que esta situación extrema sirva para mejorar las cosas y que podamos llegar a consensos con el partido de dinero, es cuestión de voluntad política. Pues para no hacer muy largo la tertulia y para dar tiempo a la próxima que tenemos que preparar y que me sugerían que fuera precisamente la crisis en el sector rural. La diferencia entre vivir en el campo y vivir en la ciudad es muy notable. Pero alguien me decía, Pepe, es que es tan notable que las inversiones en materia de comunicación eso como un ejemplo. Pero os dejo que os autorreguléis y vamos a demostrar a los políticos que sabemos organizarnos. Es decir, tenéis cada uno un ratito de intervención, un minuto y pico, lo que queráis, y entramos ya directamente a despedirnos porque tiene que haber muchos debates. Y por cierto, si la tecnología lo permite y los tutoriales de Internet no me fallan, el próximo abre el turno de palabra y quién lo cierra. Yo quería comentar de Pepe, hay dos instrumentos legales que está la Junta de Andalucía también incumpliendo y que contribuirían también en no resolver, pero sí a paliar este problema de la sequía, que son que todos los municipios elaboraran y pusieran en práctica sus planes locales frente al cambio climático. La situación es desoladora también. Es una obligación legal, como sabéis, con nuestra propia ley andaluza frente al cambio climático. Sin embargo, la consulta que hemos hecho y el sondeo, hemos visto que la inmensa mayoría de los municipios han pasado olímpicamente de elaborar esos planes locales y algunos han elaborado pues simplemente con un mero artefacto burocrático y desde luego muy poquito lo han hecho como el de Cádiz o por ejemplo como el de Chiclana de forma participativa, ¿no? O sea, que la situación es desoladora. Y luego también otro instrumento legal es los planes municipales para enfrentarse a la sequía, que en el caso con la Ley Andaluza de Aguas son municipios de más de 10.000 habitantes, para el resto del Estado es de más de 20.000 habitantes. También muy poquitos ayuntamientos cuentan con esos planes actualizados, elaborados participativamente y que sirva, como decía Luis, de forma preventiva para enfrentarse a los problemas de la sequía que ya tenemos directamente en la cara, ¿no? Y luego quería también desmentir, porque ha salido en la prensa, y termino estos últimos días, la afirmación del consejero de Medio Ambiente diciendo que todos los campos de golf se riegan con agua reciclada, con agua regenerada. No es cierto. Los sondeos que hemos hecho, por ejemplo, en Chiclana, en La Sartía, en Puerto Real, etcétera, es que una parte, por ejemplo, desgraciadamente, de ese riego proviene, por ejemplo, de suministro directamente de pozos, en la mayoría de los casos, y solo una parte está agua regenerada. Lo que pasa es materialmente imposible, Pepe, hacerse con esas cifras, ¿eh? O sea, nadie tiene acceso, por ejemplo, y porque no hay control, no hay caudalímetros, en definitiva, en muchos casos, que te controlen qué cantidad de agua esos campos de agua están usando, ¿no? Pero es una cantidad, efectivamente, bastante considerable, ¿no? Pero, efectivamente, la llamada es simplemente llegar a soluciones consensuadas y, sobre todo, a participación social. Es un tema muy complejo, pero tiene que intervenir la sociedad civil, tiene que venir también los ciudadanos y hacer esas medidas directamente de forma conjunta, de forma consensuada, ¿no? Pues Daniel, porque lo sé que algún fiscal y algún juez está escuchando y va a ver esta tertulia con gran detalle. Esperemos que tengan algún tiempo, un huequecillo, para actuar de oficio, por ejemplo, en asuntos como vayan los Pedroches, porque va a pasar algo, ¿no? Sí, yo quería muy rápido, bueno, ya está pasando. Fíjate que la solución, lo habéis dicho un poco, la solución, por muy rápido que venga, va a tardar probablemente un año, ¿no? Cualquier cosa que se haga entre que se licita, se proyecta y tal. Pero muy rápidamente ha dicho Gaspar una cosa y quiero enlazarla con otra, porque ha hablado del turismo brutal este que tenemos, y es un ejemplo que es la parte que me preocupa a mí, que es necesario que las administraciones se junten, los partidos políticos y planifiquen. Fijaros lo que está pasando con el turismo, muy rápidamente.
Se están instalando viviendas turísticas donde antes vivía en una zona castiza, una zona con sabor del casco antiguo, pues una vivienda turística que ha desalojado a las personas que vivían allí. La tasca de barrio se ha convertido en una franquicia de Coca-Cola y bocadillo por 8 euros y la tiendecita de ultramarino del barrio por una tienda de souvenir. ¿Dónde está la identidad de ese barrio? ¿Cuándo la vamos a recuperar? Ya se ha perdido. Y eso lo quiero trasladar con mi cabezonería al mundo rural. Es necesaria una ordenación y una regulación de lo que está pasando. No podemos vivir el día a día y olvidarnos que viene un día después, que viene un año después, y que no podemos trastocar el paisaje de esta forma a lo loco, ¿no? Entonces, con el tema también del agua y del campo ocurre una cosa, y es que se está gastando muchísima agua en cultivos intensivos, cultivos de pistacho, de almendra, de olivo, que quien está detrás es un bufete de abogados porque está detrás de un fondo de inversión. Lo que se recoge en 2 noches o en 3 noches de un cultivo intensivo de alberquino, de los olivos estos que vemos así en espaldera, tan pegaditos, pues lo equivalente a lo que se recoge en 2 semanas en el cultivo tradicional de montaña, el olivar de montaña. ¿Qué va a pasar con esto? Pues algo parecido a ese turismo brutal que tenemos. ¿Qué pasa si perdemos, si es más rentable este cultivo que gasta tanta agua, que el beneficiario es un bufete de abogados y detrás está un grupo de inversión? Porque nos estamos cargando a una población rural tremenda que vive de eso. Nos estamos cargando todo un sistema, todo un paisaje. Entonces yo creo que urge una ordenación, una regulación absolutamente de todo, del agua, del paisaje, del uso en la ciudad, de todo. Y para eso es necesario pues, el diálogo entre partidos y el diálogo entre administraciones. Estamos viviendo tanto al día, estamos quemando tan rápido la caja de cerillas que no pensamos en lo que va a venir después. Entonces a mí me asusta esta forma a lo loco que estamos viviendo, la fiesta, ¿no? Aquello de la libertad es tomarse una caña, ¿no? Yo creo que hay que empezar a planificar tranquilamente a corto, a largo plazo, pero con urgencia. Autorregulémonos. ¿Quién sigue? Eva. Si os parece. Yo quería que no se quedara en el tintero un dato que ha dado José Carlos. Ha hecho referencia a esos 1.500 millones, que creo que es la tercera o la cuarta vez, Gaspar lo puede corroborar también, que Moreno Bonilla anuncia un plan de 1.500 millones, exactamente 1.500, una y otra vez. Claro, no los gasta. No, eso está claro. Los anuncia constantemente, no los gasta. Puso en marcha un plan SOS inexistente, otros 1.500 millones. Ahora anuncia otros 1.500 millones. Bueno, pues aquí, como no gasta, los puede anunciar cuantas veces quiera. Está claro que la sequía ha llegado para quedarse. El agua, como bien habéis dicho, se soluciona cuando está lloviendo, no cuando hay una sequía. Pero lo que no puede valer es el que antes no se ha hecho nada para no hacerlo yo. El que se presente, el que esté en un gobierno diciendo que no hace nada porque antes no se ha hecho y por eso no lo hace, porque no se presenta a unas elecciones. Esto merece ejecución. Y el análisis a veces excesivo es paralizante. Y sobre todo porque damos excusas para que no se siga sin hacer nada. Y esto, insisto, creo que es de hechos y de derechos. Y me quedo también con ese titular de haberos escuchado. El agua es un derecho y debería ser una prioridad, como lo es la sanidad. Pues yo creo que es exactamente igual de importante. Gracias. Isidoro, te veo con ganas. Muy bien. Pues sí, Pepe. Yo reflexiono brevemente, decir que ha sido muy interesante este debate y decir que tenemos una realidad. Antes era es una evidencia, una realidad que es el cambio climático. Y es así. Tenemos menos lluvia, más calor, tenemos años de sequía, tenemos un clima alterado que trae unas graves consecuencias. Problemas de salud, problemas medioambientales, problemas económicos. Y esto requiere de una pronta solución, porque no hay que esperar a que llueva, como decía el compañero anteriormente. Hay que buscar soluciones. Es el momento. Es un problema de vital importancia que tenemos que solucionar a través del consenso, de la colaboración, del diálogo entre todos y todas. Que dejemos la política a un lado y que planteemos que sin agua no se puede vivir y hay que buscar soluciones.
Y son soluciones que se necesitan ya, de cara a un futuro cercano y próximo, porque los problemas los estamos viviendo desde ya. Gracias. Bueno, pues José Carlos. Concretando y siendo muy corta la intervención, datos, y no precisamente para la cantidad de expertos que tenemos aquí hoy, a los cuales agradezco que hayan participado. De verdad, es un orgullo estar con todos vosotros hablando de un tema que no domino en sí, pero que es muy interesante y que deberíamos de empezar a dominar, por lo menos a escuchar todos los ciudadanos de pie, porque nos va, bueno, mejor dicho, lo vamos a escuchar demasiado de aquí en adelante. Datos, Andalucía tiene el 22% actual en los pantanos, hay un 22% de agua, un 8% menos del año anterior, que se dice rápido, pero hay un 8% menos, y en Andalucía gastamos 1,5% de agua por semana de ese 22%. Haciendo la cuenta a la vieja, y esto es para las personas que nos escuchan, para que por fin abran los ojos, y como dice Isidoro, el cambio climático está y ha venido para quedarse. Son 15 semanas lo que nos quedaría de agua si no cae ni una sola gota, ¿no? Y a mitad de abril pues estarían los pantanos al 0%. Creo que vamos tarde, es hora de sentarse, ya vamos tarde. Como decían antes, esto no deberíamos haber sentado cuando llovía, no ahora, pero que la gente tome conciencia de que tenemos un problema gordo y que el panorama es oscuro. Bueno, y quiero que pongáis una sonrisa por lo menos, porque hay un rumor, el rumor decían los viejos periodistas, es la antesala de la noticia. Pues no es la antesala de la noticia. Hay un rumor que me dicen que se puede haber muerto la vaca talismán de Moreno Bonilla. ¿Puede haber pasado eso? ¿Se sabe algo en los Pedroches? Esperemos que no. Otro drama más en los Pedroches, ¿no? Yo no tengo ni idea, pero me enteraré. Pues bueno, vamos a ver si va a pasar que Moreno Bonilla es gafe, porque todo lo que toca parece que va a peor, no sé. Pues menos mal que no se los datos, Gaspar, de que va peor. ¿No? Oye, en la gestión sí, en la gestión sin duda, sí. Tenemos que ser, de verdad, lo digo muy en serio, porque a lo mejor por eso no quiere ir a los Pedroches, porque vosotros le invitáis a que venga, ¿no? Es verdad, ¿no? Pues mira, son 10 meses esperándolo, se dice pronto, 10 meses esperando a que el presidente de la Junta de Andalucía venga. Nosotros muchas veces decimos que Andalucía se termina en el Muriano, ¿no? Para los que hacían la mili, fue una zona intermedia entre la zona norte de Córdoba y Córdoba provincia y Córdoba capital. Pero son 10 meses sin que nadie de la administración haya pisado por allí. Parece que la vaca se llamaba Fadi. A ver si alguien sabe algo de Fadi. Nada más. Muchas gracias de verdad de corazón, Gaspar. Isidoro ha tenido la mejor intervención, a pesar de que ha sido su única intervención en la tertulia, Paco Casero, que yo creo que era para aplaudirle, sin duda. Gracias, Eva, gracias, José Carlos, gracias, Daniel, y sobre todo no voy a poner la guinda porque no voy a decir nada, pero me da mucha pena que en Estados Unidos y que, por ejemplo, en Gran Bretaña ya se esté hablando de barcos que llevan agua potable y todavía no han llegado y todavía no han terminado las obras de adecuar los diques para que eso ocurra. Me da mucho miedo cuando eso lo adelanta el presidente del gobierno andaluz en una intervención pública y dice, vamos a tener cuidado, van a llegar los barcos, va a llegar esto, sabiendo que la proyección es internacional. Alguien también en materia de comunicación, ¿verdad, Eva? Debería poner pie en pared y decir que esas cosas no se hacen, no se dicen, no se tocan. Y hay eso da para otro debate en exclusiva, Pepe. Ni te cuento. Como tú bien sabes, lo haremos un día. Ni te cuento. Y la próxima en directo. Gracias de todo corazón y mucho orgullo de que con medios limitados podamos llegar a mucha gente esta noche cuando lo vean, por ejemplo, en el Valle de los Pedroches, donde se nos ha dirigido mucha gente. Las redes sociales pueden ejercer un gran trabajo, una gran labor, pero si no estáis con las redes sociales, no es posible. Vosotros sí estáis. Muchas gracias, compañeros. Gracias a vosotros. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. Gracias.